El siguiente programa es una producción de... El propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. Nos encontramos en el Salón Auditorio de la carrera de Economía, donde el día de hoy vamos a tener una sesión importante. Vamos a estar con especialistas del sector bancario, quienes nos van a estar explicando cuáles son las principales características del proyecto de diferimientos de créditos. Entonces, para todos los prestatarios vamos a recibir información bastante importante. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. Diferimiento de créditos, el cual el título de este programa hemos intitulado Créditos en pausa, sistema en tensión. Para ello tenemos como invitado especial al magíster Rodrigo Saravia Yáñez, a quien le damos un cordial saludo. Le agradecemos por brindarnos su tiempo y su perspectiva. Y de igual manera también tenemos al profesor Juan Carlos Espada, quien es docente de la Facultad de Ciencias Económicas. También agradecer al profesor. Y antes de comenzar nuestra entrevista, queremos explicarle brevemente el perfil de cada uno de ellos. El magíster Rodrigo Saravia es presidente de la Asociación de Profesionales Financieros, docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, docente de la UPSA, gerente financiero de la empresa WhatsApp y tiene más de 15 años de experiencia en la banca. De igual manera, el profesor Juan Carlos Espada es administrador de empresas con amplia experiencia en la banca, más de 25 años. Tiene una maestría en docencia universitaria y una maestría en finanzas, docente titular de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Cuando estábamos señalando de la temática que vamos a estar analizando el día de hoy, queremos consultarles a cada uno de nuestros invitados cuáles serían los pros y los contras en, por ejemplo, de que tenemos entendido que la Cámara de Diputados ya ha aprobado, está en análisis de la Cámara de Senadores, sobre un diferimiento de créditos para la vivienda social y pequeñas unidades económicas. Gracias, doctor. Una pequeña aclaración, docente de la UTEPSA, se comieron la partecita esa. Agradecido por estar en su programa. La verdad que es un tema muy importante que debemos darle a conocer a toda la ciudadanía. Las perspectivas que trae este proyecto de ley, que como usted bien lo dijo, no está aprobado al 100%, pero estamos a un paso de que se apruebe. Entonces, el análisis que hacemos nosotros como profesionales financieros, notamos más contras que pros, perdón. ¿Por qué decimos que tiene más contra? Porque últimamente el sistema financiero ha sido muy manoseado. La rentabilidad que ellos generan cada vez se ve más afectada y podemos analizar como grupo de profesionales, que fue debatido en su momento, que son medidas que pueden traer mucho riesgo. El riesgo de liquidez a las entidades financieras. Otro riesgo que se puede dar es que se está mal acostumbrando al usuario, ¿no? Entonces son aspectos muy negativos que esto puede generar mucho perjuicio en el corto plazo. Incrementa el riesgo moral. Eso es lo que está sucediendo porque la gente, cualquier momento, ante cualquier resfrío, va a querer acudir
a ese alivio supuestamente que es para ellos, pero no se dan cuenta que simplemente es prolongar la agonía. Perfecto. La misma pregunta para el profesor Espada sobre los pros y contras en este proyecto de diferimiento de crédito. Muchísimas gracias, estimado doctor. Bien, complementando un poco lo que dijo aquí mi colega Rodrigo, este diferimiento tiene dos contextos, dos aspectos que son de mucha importancia. Uno, que tenemos una crisis donde el escenario conocemos que no es bueno, y esta medida que supuestamente le va a dar alivio al prestatario en el tema del diferimiento de sus pagos, va a durar 6 meses. Y esta crisis no se va a resolver en 6 meses. Conocemos que la capacidad de pago de los prestatarios ha disminuido, en algunos casos seguro que debe ser cero, el desempleo, se ha incrementado el índice de desempleo, entonces eso atenta, y los más sensibles es la banca, que son los principales acreedores de este tipo de créditos. Hay que mencionar también que estos créditos, llamémoslo, son especiales porque son créditos con tasa fija, y en el caso de crédito de vivienda social son a largo plazo. Entonces eso aumenta el riesgo porque en vez de aliviarlo supuestamente al prestatario, le están alargando la agonía, pero además están poniendo mucha mayor carga financiera para ellos, porque en algún momento sabemos que la banca tiene que cobrar ese capital y esos intereses diferidos. Por otro lado, como decía también mi colega, se genera una cultura de no pago. No menciona la ley, ojalá que en su reglamentación sí puedan hacer alguna diferenciación, y la aplicación es de manera automática, tanto el diferimiento de los créditos como la paralización de las ejecuciones en los bancos. En las ejecuciones es más preocupante porque se puede notar un deterioro mucho mayor de la cartera de crédito, y eso implica, además de cargas financieras, cargas de costos judiciales, cargas de honorarios, y eso sí se va a hacer como una bolita de nieve. En algún momento yo pasé por una crisis, la del 2000-2003, obviamente contextos diferentes, momentos también distintos, pero las medidas que se tomaron en ese entonces vinieron acompañadas de otro tipo de medidas, de ser de tipo cambiario, de tipo monetario, que se complementaron a la ley FERE de reactivación económica en ese momento. Aquí esta ley solitaria no va a solucionar el problema ni de los prestatarios, y por el contrario va a incrementar la exposición, el grado de exposición al riesgo de las entidades bancarias. En el momento que tengan que sincerar su situación los prestatarios y en sus estados financieros la banca, ahí sí que vamos a ver si tienen cobertura de previsiones suficientes, vamos a ver si no afecta a su coeficiente patrimonial. Entonces muchas cosas se pueden analizar sobre este tema de este proyecto de ley. Muy bien. Queremos preguntarle al magíster Rodrigo, un poco haciendo un contexto de dónde viene esta propuesta. En junio del 2025, el Ministerio de Economía presenta el proyecto de ley de diferimiento de créditos. Luego, en el mes de septiembre, digamos el 8 de septiembre, el Ministerio de Economía lanza un comunicado diciendo: hemos presentado, haciendo un recordatorio a la Asamblea y a la sociedad en general de que ese proyecto estaba pendiente, y al día siguiente había gente ya haciendo presión, ciudadanos, deudores, haciendo presión del por qué no se había aprobado. Hay una presión civil. Desde su punto de vista, magíster Rodrigo, ¿usted cuál cree que es la motivación? ¿Qué está por detrás? Ya le hemos mencionado quién lo presentó, y bueno, ¿no? Y cómo también la gente está presionando a la Asamblea sobre este caso. Bien, buena pregunta, doctor.
Lo que pasa, en mi criterio, lógicamente, es que todavía seguimos con el lado del populismo. Según lo que yo analizo, es una forma del gobierno tratar de lavarse un poco la cara ante tan mala gestión, tan poco nivel de aprobación que tiene como gobierno en sí, donde quiere lanzar medidas parche que no están siendo acompañadas como deben ser, como hablaba el licenciado Espada, con generar un tipo de medidas a favor de los bancos, porque este tipo de medidas no puede venir de la noche a la mañana a decir el 100% de los créditos se van a diferir por 6 meses. ¿Por qué yo quisiera diferir mi crédito si yo no he sido afectado en este periodo? Yo mantengo la capacidad de pago, tengo mi historial bueno, entonces no debería ser. Esta medida yo la veo muy mal planteada, debería venir acompañada de otro tipo de enfoque en beneficio también a los bancos, porque su liquidez está en peligro, y cuando hablamos de liquidez estamos diciendo del corto plazo, al margen que la temporalidad de esta ley sea de 6 meses. Probablemente el no ejecutar los créditos que ya están vencidos o que ya están coaccionados, probablemente sí podría ser ese un buen respiro para algún cierto tipo de personas, pero no lo considero prudente y lo considero muy riesgoso desde todo punto de vista. Perfecto. Profesor Juan Carlos, usted nos ponía un antecedente de aquello que ocurrió en el año 2000-2001. Siempre es importante conocer la historia económica, historia financiera, de una crisis que hubo en Bolivia. A nivel latinoamericano también varias economías tuvieron problemas. Y ¿cómo comparamos esa ley de reactivación económica con una ley actual, digamos, propuesta de ley de diferimiento de crédito? El gobierno puede decir, sí, para que la teleaudiencia nos pueda comprender, está una relación privada entre cliente y entidad financiera, viene un tercero, el gobierno, y rompe esa relación, digamos, ¿no? De forma impositiva, está imponiéndose. Desde su lógica, ¿cuál debería ser la relación? Y si comparamos eso con lo que nos había mencionado previamente, ¿deben haber recursos, por ejemplo? Es correcto. O sea, la medida o este proyecto de ley, para no especular, esperamos que quede en proyecto, versus lo que pasó en esa época con la Ley FERE de reactivación económica, son totalmente distintas, porque la Ley FERE vino acompañada de recursos, inyección de capital, fortalecimiento en el patrimonio de las entidades financieras, y además se crea la herramienta en esa ley de la reprogramación de los créditos. Si bien a un inicio fue reglamentada de una manera dura, pero después se fue flexibilizando. La reprogramación es volver a hacer una evaluación de la capacidad de pago del prestatario y ampliarle el plazo. Es una medida que hasta ahora está vigente y que yo creo que esa herramienta debería ser la que más se deba utilizar que el diferimiento, porque el diferimiento es, como dice usted, doctor, es cortar. Estamos cortando el circuito entre la oferta y la demanda de dinero, que es la intermediación financiera. Y ustedes saben que la intermediación financiera es lo que dinamiza pues la economía, ¿no? En todos los sectores. Entonces, es una medida, creo, muy sola, muy aislada, que pienso que solo busca alivianar, y yo creo que es una decisión más política que producto de un análisis donde vengan otro tipo de medidas, como había mencionado hace un momento, de tipo cambiaria, medidas de tipo de inyección de capital, medidas para fortalecer el patrimonio de las entidades, porque finalmente
los que reciben el primer impacto son los bancos. Sube la mora, aumenta previsiones, hay un deterioro de la cartera, eso tiene que ver con la ponderación de los activos de riesgo y afecta directamente al patrimonio, al índice de solvencia, que es el coeficiente de adecuación patrimonial. Entonces, eso es justamente lo que deben analizar y ver las consecuencias negativas de lanzar una ley así sola, sin ninguna otras medidas que puedan paliar y que puedan acompañar para que estas medidas o esta ley pueda tener éxito y no solamente aliviane temporalmente el pago o los juicios, sino que busque reactivar la capacidad de pago y la economía en sí. Pero sabemos que 6 meses yo lo veo imposible que se reactive. Y los bancos tienen bien estratificada su cartera, saben quiénes tienen flujo cero, quiénes todavía se puede reprogramar y a quiénes tienen que ejecutarlo. Entonces ellos deberían tomar medidas específicamente para alivianar, pero no obligar, digamos, o hacer ese corte y que de manera automática de un rato a otro la gente debe pagar. Yo tengo seguridad que hay gente que quiere pagar y que tiene condiciones de pagar, eso hay que dejarlo que sigan pagando. ¿Por qué? Porque eso va a ir a favor de mayor liquidez en el sistema, a favor también de los propios bancos de continuar con su actividad de intermediación financiera y no cortar el circuito financiero. Muy bien, seguramente hay muchos de las personas que nos están mirando que se están haciendo preguntas. Por ejemplo, este proyecto de ley, de ser aprobado, ¿qué tipo de productos se van a beneficiar? La gente, por ejemplo, va a ser vivienda social, va a ser microcrédito, va a ser crédito asalariado, hay ciertos productos. Debe estar en mora, no necesariamente es para todos. Tal vez, y también hay un sentimiento oportunista, digamos, ¿no? Si hay un diferimiento en el cual si es generalizado o no, y no voy a pagar interés o voy a pagar, tal vez también puede haber, se pueden tomar beneficios la gente. Y queremos, si el magíster Rodrigo nos puede explicar un poquito más tal vez de esos detalles técnicos de este proyecto de ley. Claro que sí, doctor. Lo que pasa cuando uno hace la lectura completa del proyecto de ley, se puede apreciar que va dirigido a los créditos de vivienda social y a los créditos productivos, ¿no? Entonces, esos dos créditos, ustedes lo saben muy bien que anteriormente el gobierno estableció unos márgenes, ¿no?, a toda la banca múltiple de que tiene que tener su cartera un porcentaje del 60%, ¿no? El 60%. Entonces debería estar concentrado entre vivienda social y crédito productivo. Básicamente esta ley va a afectar a ese tipo de crédito, donde conversando con Elisa en Espada, estos créditos de vivienda social en su mayoría fueron obtenidos por asalariados, ¿no? Y cuando han otorgado este tipo de créditos fueron lanzados sin ningún tipo de seguro. Entonces, cuando usted está siendo afectado como asalariado, no tiene un seguro de cesantía laboral, acompañado de la tasa fija y la tasa de desempleo que cada vez tiende a subir, entonces nos damos cuenta que estamos prolongando la agonía al no poder estructurar bien y lanzar medidas con impacto o con fines solamente políticos, ¿no es cierto? Seguramente que va a haber personas que van a decir, bueno, yo puedo pagar, pero bienvenido. Entonces no le encuentro lógica. Particularmente nosotros tuvimos un crédito de vivienda social y hubo ese tipo de
de diferimiento en la pandemia, en el COVID, donde unas 3 o 4 cuotas nos las mandaron al final, donde yo estaba realizando el análisis y veía que me convenía pagar normal. Entonces, si mi capacidad de pago no está afectada, la gente debería seguir pagando normal. La ley en una parte dice que si usted quiere seguir pagando, usted tiene que hacer una carta, cuando debería ser al revés, ¿no es cierto? Claro, yo debo solicitar que me hagan un diferimiento y yo debo explicar los motivos. Tengo que decir, me retiraron del trabajo, no tengo empleo, o lo que yo vendía un nivel de ventas de 20.000 bolivianos, 30.000 al mes, estoy vendiendo la mitad. Entonces, el análisis se tiene que hacer por cada cliente, ¿no? Entonces, cada banco sabe la realidad de su cliente. Por esa razón es que yo recomendaría a la población que si puede seguir pagando, que lo haga con normalidad, que no es un beneficio tan agradable como parece. Perfecto, muchísimas gracias. El profesor Juan Carlos nos estaba comentando sobre la reprogramación y actualmente no tengo el dato de cuánto está la reprogramación, puede ser un 16%, creo que estaba, sí, 16%, antes estaba al 20%, ¿no? Y hoy, si sumamos la mora, posiblemente la mora está un 3%, de ese 16%, obviamente hay créditos buenos, pero ¿cuál puede ser por la cuestión económica, cuál puede ser la sensibilidad que puede existir, especialmente si hay un nuevo gobierno, desde su punto de vista, el sistema bancario? ¿Cuáles son los mayores riesgos que tiene en el lado crediticio? Esto obviamente nos han mencionado que va a afectar a la gestión del riesgo de la liquidez. Pero si ya vemos el nivel de la actividad económica hacia adelante y no sé si en su rol de experto como en el sector bancario, hay 2 candidatos ya están mencionando el tipo de cambio. El sistema financiero también se puede ver afectado por el tema cambiario o tal vez no tiene una incidencia significativa. ¿Cuál es su perspectiva, profesor? Bien, primero que la reprogramación es un instrumento, es una medida que está normada y bueno, para ser sujeto a reprogramación, independiente que hubiese perdido su capacidad de pago, la principal variable que sí o sí se mueve es el plazo, porque no hay manera de adecuar, digamos, un flujo a una nueva cuota, pero las personas que tienen un nivel de flujo muy bajo o no tienen, eso no pueden reprogramarse porque estaríamos bicicleteando la cartera y no estaríamos mostrando en los estados financieros la realidad de la mora, y eso es bien peligroso. Referente a lo que me consulta sobre el tema del tipo de cambio, ¿qué papel juega? Pues un rol importante. ¿Por qué? Porque estos créditos de vivienda social y los créditos productivos están a tasa fija, a una tasa fija. ¿Qué tiene que ver la tasa fija con el tipo de cambio? Tiene que ver. ¿Por qué? Porque si el Banco Central va a adoptar algunas medidas de orden cambiario y monetario, va a querer subir las tasas de repente o manejar las tasas, los bancos están ahogados concentrando un monto muy significativo de cartera en créditos a tasa fija y a largo plazo. Entonces eso sería degollarlo a los bancos si hay movimiento de tasa. Entonces tienen que venir acompañadas de otras medidas. Tampoco pueden liberar a tasa variable, porque en los contratos está tasa libre y son tasas que son menores al 7%. Entonces, reprogramar un crédito de vivienda de 20, 25 años plazo aumenta mucho el riesgo para las entidades bancarias y le aumenta obviamente la carga financiera a los deudores. Yo creo que aquí deberían venir acompañadas de algunas medidas
pero enfocándolo en mantener un grado de solvencia en todo el sistema bancario, básicamente y particularmente la banca, porque son los que manejan los mayores volúmenes de operaciones. En la ley hay una parte que dice que el coeficiente de adecuación patrimonial debe ser el mínimo, no debe ser menor al 10. Sin embargo, hay un artículo complementario y en la propia ley 393 que autoriza a la entidad supervisora, en este caso la ASFI, a incrementar hasta 12 en caso fuera necesario. Yo creo que aquí el ente regulador, que es el que más conoce de la parte normativa, puede de repente utilizar ese mecanismo, incrementar. No necesariamente eso va a significar que los dueños de los bancos saquen plata para aumentar patrimonio. Pueden venir medidas como en vez de distribuir el 100% de utilidades, constituya reserva, porque el patrimonio es fundamental para la solvencia de un banco. Entonces, si por un lado no puedo bajar mi ponderación de riesgo porque hay un deterioro inevitable de mi cartera, tengo que aumentar mi patrimonio, fortalecer mi patrimonio. Entonces yo creo que las medidas tienen que ir y terminar ahí, focalizadas en eso, ayudando obviamente al prestatario también, pero no difiriendo sus créditos. Creo que diferir los créditos es una medida de alivio muy temporal y creo que es una decisión muy corta. Y peor aún haciéndolo Generalizado. O sea, no se puede generalizar porque esa cartera con tasa fija es una cartera de alto riesgo. Si bien hay una concentración de riesgo en esa cartera. Si esa cartera se deteriora, los bancos van a tener problemas. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle a nuestros invitados, al profesor Juan Carlos y al magíster Rodrigo por habernos acompañado en esta sesión. Teníamos muchas más preguntas para realizarles, sin embargo el tiempo nos ha quedado demasiado corto. Queremos finalizar con cada uno de ustedes. Si nos puede dar una recomendación general de política, especialmente desde la parte, por ejemplo, estaba leyendo en las redes sociales, los analistas económicos financieros decían, ¿no? Me pareció muy interesante. Están analizando la parte humana. ¿Qué sucede? El profesor Espada ha mencionado, hay una crisis económica, no sabemos las repercusiones que van a venir hacia adelante. ¿Cómo debería ser, o en su conclusión, si están una persona o prestatarios en situación grave, de situación, valga la redundancia, situación económica, desde qué otra perspectiva tendría que analizarse o plantearse una ley? Gracias, doctor. Bueno, desde el lado humano, para mí, el de la parte donde indica de cortar con los juicios, sí, hace un momento lo expresé que sí puede ser muy aliviante, pero el tema de diferir al 100% no me queda nada claro, va directamente a afectar a todo el sistema financiero, porque no se están inyectando recursos como hace un momento lo mencionaba el licenciado Espada y usted en la previa que tuvimos. Entonces, no hay una política que pueda ayudar a nuestro sector financiero, que es el que ha sido más golpeado últimamente, porque si bien sabemos el que el gobierno le exija un 60% de este tipo de crédito, y ahora el 60% va a ser golpeado en su cartera por un tiempo de 6 meses, entonces nos puede generar al sistema financiero mucho riesgo. La liquidez, se juega con la liquidez, no hay. La norma, si bien la están analizando, la podemos analizar desde el punto de vista humano, pero también debemos precautelar nuestras instituciones, ¿no? Nuestro sistema financiero sí es sólido,
pero estas medidas hacen tambalear su liquidez y por ende a largo plazo su solvencia. Entonces, por este motivo, yo recomendaría a las personas, si llegara a aprobarse, ojalá que no, o que se apruebe, pero en otras condiciones, haciendo un mejor análisis como lo estamos haciendo ahora, dando posibles soluciones, sí podría ser buena idea. Pero tal cual está en este momento en el Senado, yo recomendaría a la gente que si tiene la posibilidad de pagar su préstamo, que lo haga. A veces uno dice, 6 meses voy a dejar de pagar, pero puedo disponer en otra cosa, ¿no? Entonces, no es una medida muy acertada, correcto. Por esta razón es que yo quiero hacer énfasis en este análisis que tenemos hoy día, de que se tiene que no solamente pensar en las personas que la están pasando mal. Tenemos que pensar en ellos, pero también tenemos que pensar en el sistema financiero. Bien, doctor, como usted mencionaba, las crisis, todos sabemos que los más golpeados son los que tienen menos ingresos. Eso lo sabemos y lo conocemos. Sin embargo, no podemos solo pensar en ello. Tenemos que pensar de manera general en que todo esté bien. Difícil decir cosas así en una crisis que estamos ya, pero pienso yo que primero deberían enfocarse en alivianar un poco a los de menos ingresos, aunque es relativo, porque por ejemplo el microcrédito es más fácil de reactivar su economía, porque son créditos a corto plazo, si bien las tasas más altas, pero el microempresario, el informal se reactiva más rápido, se reinventa más rápido. En cambio, una persona que dependa de un salario, ahorita difícil que consiga un empleo igual o parecido al que tenía. Entonces ahí tenemos un problema y son créditos a largo plazo. Entonces creo que tenemos que separar las cosas y las políticas tienen que ser de una manera general buscando preservar la solvencia de todo el sistema financiero. Si queremos que los microempresarios prestantes generemos condiciones, por ejemplo, ahorita nadie quiere ahorrar. Nadie quiere ahorrar primero, no es ni siquiera por temas de expectativa de tasas, sino porque la tasa de inflación se come cualquier tasa de interés del sistema. Entonces, además que no hay credibilidad y hay desconfianza del sistema, porque lo que hemos pasado es que no han dejado sacar las cuentas en dólares, entonces hay esas dos cosas que son también fundamentales. Entonces, paralelamente a esto debería la ASFI autorizar a los bancos que empiecen a abrir depósito a plazo fijo, caja de ahorro, ya sea en UFB o con mantenimiento de valor, de manera de incentivar al ahorro, porque ¿quién va a querer ahorrar si su plata en 2 semanas cada vez vale menos? Entonces yo creo que ese tipo de medidas que acompañen a las medidas más fuertes globales, generales, yo creo que sería mucho de mayor beneficio para todo el sistema. Los bancos han tenido su época de bonanza, que han llegado a tener tasas de rentabilidad altísima. Entonces yo creo que a la banca le toca poner un poquito también el hombro a las medidas y dedicarse a tratar de fortalecer su patrimonio. Y los bancos que no pueden acceder inclusive a los créditos subordinados, pero de alguna manera ahí ya está el Estado. Lo que a mí me preocupa es de que hasta ahorita no he escuchado al director o a alguien de la ASFI que opine sobre este proyecto de ley. Y yo creo que ellos son los más llamados, porque de ahí deberían salir las medidas conjuntamente con el Banco Central para alimentar al Ejecutivo para que se tomen decisiones en la Cámara, no venir de abajo para arriba. Yo creo que ahí hay un silencio medio extraño, que ojalá se manifiesten, pero las personas que pueden seguir pagando su crédito, háganlo, porque la banca no le va a dejar de cobrar nunca ni capital ni interés. En algún momento lo va a tener que pagar. Y tratar de reactivar el seguro de desempleo, sobre todo para el sector de los créditos
que se han dado dependientes de un salario. Hay un seguro de desempleo que lo activen 6 meses, 1 año que activen, porque también las compañías de seguro tienen que poner su parte. Han incrementado sus tasas de las alícuotas de los seguros tremendamente hace 2 años. Entonces creo que todos tienen que poner de su parte. El prestatario, el Estado, muy importante, el ente regulador y obviamente los bancos. Creo que la recomendación va por ahí. Debe ser bien discutida, ojalá que en el Senado la analicen bien y que la reglamentación venga acompañada de otras medidas para que no se vea como una medida política o una decisión política o una medida parche. Esas serían mis conclusiones en general, estimado doctor. Magíster Juan Carlos Espada, Magíster Rodrigo Saravia, queremos agradecerle nuevamente a nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y bueno, la invitación está hecha para que podamos hablar de otros temas relacionados con la economía, con las finanzas. Podemos hacer posteriormente una evaluación integral, por ejemplo, de lo que es el sistema bancario, cómo se ha desempeñado, profundizar más el tema de la gestión de riesgos. Creo que hay una beta bastante amplia y por favor están cordialmente invitados para un futuro cercano. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra entrevista principal, conversando con 2 profesionales especialistas en el área financiera, en el área del sistema bancario. En tal sentido vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. En nuestro programa del día de hoy estuvimos realizando una evaluación y análisis sobre el proyecto de diferimiento de créditos, en qué consistía, cuáles son las características, quiénes se beneficiarían, y estuvimos viendo los pros y los contras. Desde los pros, el beneficio obviamente serían para los prestatarios, quienes tendrían una pausa, un respiro por un plazo de 6 meses, especialmente en los créditos de vivienda social y en los créditos a nivel productivo, que dicho diferimiento sería a nivel generalizado, una medida tipo pandemia, ¿no? Tal cual se realizó en el 2020 frente al efecto del COVID-19, muy similar, características bastante similares. Y desde la perspectiva de las entidades financieras, obviamente trae bastantes problemas, bastantes riesgos, porque se cortaría lo que es la gestión de recursos, se cortaría la liquidez para las instituciones financieras e incrementaría por otra parte el riesgo moral por parte de los prestatarios. Riesgo moral significa que fundamentalmente dejen de pagar o que exijan una intervención gubernamental para no continuar con el pago de sus obligaciones. Desde la perspectiva humana, también conocemos de que es importante dar una mano y una ayuda, especialmente a aquellas familias o aquellas empresas que están atravesando una situación económica difícil. Esta y otras fueron nuestras principales conclusiones el día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar por Canal 11 Televisión Universitaria. Recuerden ustedes, los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias.